Muy buenos días, amigos de la familia Valora Radio. Estamos aquí sus amigos de Anhelo de Amor, aquí en su programa Nadando Contracorriente. Sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para México y el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Envíale un mensajito a tus familiares. Ya comenzó Nadando Contracorriente para que nos acompañen. Invitamos pues a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a los que nos están viendo, a disponer el corazón para iniciar este programa con el Espíritu Santo. Les acompaña su amigo y servidor en Cristo, Humberto Solís y Oscar Solís. Humberto, buenos días amigos, bienvenidos. Pues antes que nada vamos a iniciar con una oración, pidiendo la ayuda del cielo, la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, te pedimos que nos acompañes, que abras tus brazos, que de tu corazón salga una luz, un rayo de Espíritu Santo, que toque los corazones que van a escuchar este programa, que podamos conocer la verdad de la fe. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien amigos, bienvenidos nuevamente aquí a su programa Nadando Contracorriente. Y el tema de hoy es bastante interesante, Oscar. El sentido último de nuestra vida, el sentido último de nuestra existencia. Claro, el para qué estamos aquí, ¿no? Y amigos, les invitamos a que se conecten más personas, a que lo compartan, porque va a estar muy interesante. Vamos a tratar las dos caras de la moneda. La cara de la fe y la cara de la ausencia de la fe, del ateísmo, de la increencia. ¿Qué sentido hay ahí en ese modo de ver la vida? ¿Y qué sentido hay en el modo de ver la vida con fe? Sí, pues yo creo que pudiéramos comenzar con esta cara de la moneda que tiene esta ausencia de fe. Pudiéramos comenzar ahí para después, a la luz de lo que enseña la Iglesia en su magisterio, en su catecismo, ayudar a los que nos están escuchando y que seguramente en nuestras familias, ¿no? ¿Cuántos tenemos conocidos que se mencionan como ateos, como agnósticos, o simplemente viven un ateísmo práctico? Es decir, soy católico, soy bautizado, mi familia es católica, pero al final de cuentas no me acerco a los sacramentos, no voy a la misa dominical, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo podemos denominar? Como un ateísmo práctico. ¿Sí? Bueno, hay dos tipos de ateísmo, ¿no? El ateísmo consciente, que se reafirma y declara como ateo, y este ateísmo práctico que, es decir, en la praxis, en la realidad, vive y cree exactamente lo mismo que una persona atea, ¿no? Entonces, vamos a ver las causas, ¿no? Las causas del ateísmo, la increencia, y justamente nos gustaría comenzar, amigos, con la palabra, ¿no? Ateísmo. Por ejemplo, la palabra anormal es lo contrario a normal. Normal. Ateísmo es lo contrario a teísmo, a la creencia en un solo Dios. Entonces, eso es justamente el ateísmo que en nuestros tiempos ha sido promovido, enseñado masivamente en las escuelas y con argumentos, digamos, con profetas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre, su esposa, Simone de Beauvoir, Foucault, todos estos, Sigmund Freud, todos estos ateos que van promulgando la fe como algo antiguo, como algo contrario al progreso, como algo contrario a la razón, como algo contrario al bien de la humanidad. Entonces la fe viene reducida en los tiempos modernos a algo que no tiene que ver con ciencia, que no tiene que ver con verdad, y eso requiere ciertas aclaraciones y matices. sí.
Fíjate, ahorita me puse a recordar, ahorita que hiciste este flash de algunas ideologías, estaba leyendo un documento que sacó la iglesia en el año 2000 aproximadamente para el nuevo milenio, un documento que se llama ¿Dónde está tu Dios? Haciendo alusión al Salmo 42, ¿verdad? Este documento habla precisamente sobre la increencia y la indiferencia religiosa. ¿Qué está sucediendo en nuestra actualidad? ¿Por qué cada vez es más común mencionarse como ateos, pero sobre todo la indiferencia religiosa y la increencia? En el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 19, dice, el ateísmo debe considerarse como uno de los problemas más graves de nuestra actualidad. Debe considerarse como uno de los problemas más graves de la actualidad. Estamos hablando del Concilio Vaticano el año 1962 a 65. Estamos ya, han pasado muchos años ya, vamos muchos años adelante, y ahora podemos ver que lo que nos decía el Concilio Vaticano II, ahora lo podemos decir, es verdad. Es verdad, aquello que nos decían debe considerarse como una de las principales problemáticas, en la actualidad vemos los resultados. Una sociedad donde no hay moral, no hay bien, no hay mal, confusiones, etc. Entonces, este documento que les comentaba, ¿Dónde está tu Dios?, hace un estudio basado en una encuesta a más de 300 personas sobre cómo están viviendo su fe. No solamente a personas de fe, en general. ¿En qué crees? ¿Por qué no crees? Etcétera. Y se dieron cuenta en este documento que lo que ha golpeado fuertemente a una cultura de fe ha sido pues muchas ideologías, comenzando desde la Ilustración, ¿no? Esta época donde Dios lo hacemos a un lado de nuestra sociedad y ponemos al centro de todo al hombre, la Ilustración. Y después de esto el cientificismo, el marxismo, la globalización, las guerras, el aborto. Y este documento, como resultado y como resumen de este recorrido histórico, al final decía, esto ha sido un movimiento cultural que ha terminado en dos grandes fenómenos, más peligrosos que el ateísmo, incluso dice el documento: la increencia y la indiferencia religiosa. El hombre se ha sumergido en una búsqueda de un mejor mundo, de unas esperanzas de un mejor futuro, y a final de cuentas ha perdido todas las esperanzas con todo esto. Eso es lo que nos hemos encontrado. Pero también este documento de la iglesia, al final, lanza un reto, dice, ¿cómo podemos dialogar con esta sociedad actual que está carente de fe, que es indiferente a la fe, que se menciona como increyente? ¿Cómo podemos dialogar con ellos? Y dice, la respuesta está en el corazón del hombre. No queremos adelantarnos porque eso está en el segundo bloque de este programa, pero este es como el panorama en el que estamos. Fíjate, qué importante, amigos, el contexto, ¿no? Saber qué tipo de sociedad estamos viviendo, qué tipo de hombres, de hermanos tenemos como compañeros de camino en la actualidad. Beto hacía un recorrido histórico, digámoslo así. Si nos remontamos a Grecia, a Roma, estas sociedades eran creyentes. A lo mejor eran politeístas, ¿no? Pero creían. Había ateísmo, sí, pero eran individuos, no eran masas ateas. A partir del siglo XIX, inicios del XX, empezamos con la revolución industrial, el neopositivismo, la ciencia como una nueva divinidad, la diosa razón de Comte, ¿no? Entonces, allá encontramos ya generaciones que empiezan a delegar la fe. Y tenemos hoy día sociedades enteras ateas. A diferencia de las antiguas sociedades donde eran politeístas, eran paganos, eran panteístas, pero creían. Hoy día tenemos sociedades enteras de ateos, de personas que la fe no se les da. Veamos, yo creo, Humberto, sería bueno ver por qué. ¿Por qué no se cree? ¿Por qué la fe es vista como algo antiguo,
ya caduco, las causas del ateísmo. Entonces, les invitamos, amigos, que nos acompañen ahí en casita, tomen su catecismo y vamos a desempolvarlo, ¿no? Vamos a sacarle un poco el polvito que tiene por ahí y vamos a ver la belleza que encontramos, por ejemplo, en el numeral 29, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 29. Vamos a darle una pequeña lectura para que vean las causas del ateísmo. ¿Por qué mi hijo no cree? ¿Por qué mi sobrino le cuesta la fe? A lo mejor te sientes identificado con esto que viene en el catecismo. Entonces, te damos ahí tiempo para que lo abras. Lo abras tú también. Catecismo de la Iglesia, numeral 29. Por esta unión íntima y vital con Dios, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, número 1. El mal en el mundo. Número 2, la ignorancia. No se conoce. Número 3, la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes y las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Entonces, aquí están estos 5 o 6 puntos como causas de ateísmo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, nuestro profesor nos enseñaba que todo esto que venía en los evangelios, la iglesia, el infierno, el demonio, eran inventos, que realmente no existía Dios, era un profesor ateo. Y desde esos púlpitos tienen la valentía de enseñar, adoctrinar el ateísmo. Entonces, por eso hoy día tenemos ateísmo teórico, donde se asume, y práctico, donde los católicos van asumiendo este ateísmo, ¿no? Oye, qué contradicción, ahora que cuentas este testimonio de tu profe, se me hace una contradicción. O sea, al final de cuentas, un profesor está llamado a educar a la razón y a inducir a la razón de sus alumnos a ir un paso más adelante y más, un reto a la razón, a que vaya acrecentándose, ejercitándose. Al final de cuentas, este es el objetivo del que va estudiando, ¿no? Que la razón vaya ejercitándose. Y el descubrir la existencia de Dios, final de cuentas, es una capacidad de nuestra razón. O sea, nuestra razón está capacitada para llegar, por el uso de la razón, de una recta razón, está capacitada para llegar al conocimiento de Dios, a la existencia de Dios. Existe un Dios. Pero me ponen delante un profesor que me dice, Dios no existe. Bueno, le está poniendo límites a tu razón, ¿no? Qué contradictorio es esto. Sí. Y bueno, como dice el catecismo, las causas pueden ser diversas. Es decir, no podemos encasillar a todos los ateos, todos no creen por lo mismo. No, eso sería un error. Cada persona tiene una historia y sus circunstancias son diferentes. Y alguna de ellas le ha llevado a no creer. Vamos a desmenuzar cada una con el afán de ayudar a estos hermanos. El catecismo cita en primer lugar el mal en el mundo, el problema del mal. La enfermedad, la pandemia, el hambre, la pobreza, el mal. Concretamente, el ateo dice, existe mal en el mundo, por tanto no existe un Dios bueno. No creo. O sea, el tema del mal lo lleva a rechazar a Dios en su existencia y providencia amorosa. Todo tipo de mal, pudiéramos decir, mal moral, mal físico, una malformación. No existe Dios, mira cómo nació. Nació sin una pierna, nació sin poder ver. No existe Dios. Mal moral, mal físico, hasta el mal natural, ¿no? Los temblores. Si existiera un Dios, pues no temblaría. ¿Cómo nos sometería a estas catástrofes naturales? Entonces, pero de entrada es un misterio, ¿no? El mal, ¿no? Entonces, vamos a ver ya después en la fe, la fe, ¿qué respuesta da al mal? ¿Qué dice la fe del mal? Entonces, nada más lo dejamos ahí. Una consecuencia en la cual el ateísmo se asume es el mal. Otra, la ignorancia.
el no conocer, el desinterés por la fe, por los temas religiosos. También muy actual. Hoy día en nuestra sociedad digital se va perdiendo, ¿no? Fíjate que también me ponía a pensar, y aquí tenemos cierto grado de culpabilidad las veces que hemos omitido el bien, porque San Pablo lo dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie la buena nueva? ¿Cómo? Entonces, en este punto que menciona el catecismo, creo que tenemos que hacer un examen de conciencia y decir, a ver, ¿hasta qué punto mi vecino es ateo, mi vecino es increyente, mi vecino es indiferente a la fe, porque yo no le he llevado el evangelio, lo que yo sé, lo que yo conozco? Él es en cierto sentido ignorante por mi falta de compromiso, por mi falta de anunciarle, de enseñarle, de compartirle la doctrina rica de la fe. Otra causa, la falta de testimonio en los que nos decimos creyentes, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, hermanos, vamos a misa, decimos que creemos que Cristo está real, vivo y presente en la Eucaristía, operante. Viene una pandemia, viene un virus, cerramos las iglesias, no vamos a la Eucaristía porque hay miedo. ¿Dónde está nuestra fe como creyentes? ¿Cómo le decimos al ateo, ahí está Cristo vivo, operante realmente en la Eucaristía? O estamos en la Eucaristía y estamos platicando, estamos en el celular. ¿Cómo el ateo va a creer que ahí está Dios realmente? O sea, cuando estás delante de Dios, caes de rodillas y dices, aquí está Dios vivo. ¿Cómo el ateo va a decir, tú estás delante de Dios? Jugando, platicando, ¿entiendes? La falta de testimonio a nivel moral. ¿Cuántas veces los creyentes mentimos, robamos, etcétera, ¿no? Entonces, la conversión, nuestra conversión puede ayudar a convertir gente, porque la autenticidad de vida, la autenticidad de nuestro testimonio puede ayudar a que la persona diga, mira, así vive un creyente, así se vive la fe. Entonces, es otro tema para revisar, el testimonio de los creyentes. Bien, Beto, pues estas serían las principales causas, ¿no? De la primera lado de la moneda, el lado del ateísmo, de la increencia. Y aquí también viene pues todo el individualismo, ¿no? Entonces, esto, queridos amigos, tiene que ver con toda una cosmovisión, una forma de ver al hombre y al mundo. Y esta cosmovisión se conoce como la cosmovisión inmanente. Es decir, existe solo esta vida, 30, 40, 60 años. Por eso el afán de las riquezas, del tener, del hacer, de la fama, del poder, del cuerpo, todo se centra en la materia y en el tiempo. Dios, la eternidad, quedan de lado. Entonces, esa es una cosmovisión inmanente. Sí, me hiciste recordar algo que mencionaba este documento, el secularismo. El secularismo viene del latín, ¿no? Del siglo, de lo temporal, de lo inmanente, de lo inmediato. Y se contrapone a esto, al secularismo, pues esta trascendencia, lo sagrado, lo que está más allá de lo que vemos. Y esa es la invitación que vamos a tener en el segundo bloque. Todavía no estamos a tiempo. Antes de pasar, Beto, al segundo bloque, ayer a mi esposa le llegó un mensaje. Oigan, les pido su oración por la doctora tal que se acaba de suicidar. La falta de sentido de vida, el saber para qué existo, para qué vivo, termina en esto, en un sinsentido, en un no sé qué hacer, no sé para qué vivir y me quito la vida. Claro, dijimos, hay diferentes circunstancias y cada alma, cada persona lleva un peso que solo esa persona sabe. Pero el hecho de que el suicidio se esté dando de manera creciente debe hacernos pensar que la fe se está perdiendo, que el ateísmo, la cosmovisión inmanente, lo que trae es
falta de sentido último de la vida. Ok, ya viví. Y el sentido último. Por ejemplo, se me hizo a mí muy curioso en esta pandemia o plandemia, ya no sé cómo. Plan. Bueno, a propósito, el cardenal Juan Sandoval ya salió a denunciar. Esto forma parte de un plan, lo dejo ahí como un dato nada más. Bueno, entonces, en esta pandemia o pandemia, vemos cómo al principio, en el año pasado, vimos cómo la gente se horrorizaba. Oye, nos vamos a morir todos. Oye, la gente se va a morir. O sea, era como una novedad. Una novedad. No lo puedo creer, nos vamos a morir. Bueno, pues efectivamente. Y tienes el otro lado de la moneda, un San Francisco de Asís que hacía reflexiones continuas con un cráneo, llamándole a la muerte, hermana muerte, llegarás pronto. Tienes el otro lado de la moneda, un San Pablo que dice, ya no sé si irme o quedarme. Una Santa Teresa de Jesús que dice, muero porque no muero. Si tan alta gloria espero. O sea, tiene un sentido diferente. Pero en esta pandemia se dio a conocer la falta de sentido. La muerte era como algo, como un balde de agua fría. Chin, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir. ¿Y qué es eso de la muerte? ¿Y qué es eso? ¿Entiendes? O sea, fue como un despierten. Hay un sentido último de la vida. No todo es aquí, no todo es ahora, no todo es materia. Hay algo más. Y eso es lo que estamos llamados los creyentes a despertar, a suscitar. Si no lo hacemos, si lo omitimos, pues ahí tienen los suicidios y suicidios y suicidios. Fíjate que ahorita que mencionabas el tema de la pandemia, una reflexión bastante personal, ¿no? En medio de esta sociedad que perdió el rumbo, el horizonte y el sentido, Dios, que sigue siendo Padre, sigue siendo un Dios de amor, presente, vivo, operante en nuestra realidad, en nuestro presente, de cada uno, permitió el tema del virus, ¿no? No es que Dios lo envió, ¿no? Pensarán muchos ateos, si Dios existe, ¿por qué envió este virus? Bastante cizañosa esta frase, ¿no? En realidad, Dios no envió el virus, lo permitió, fue creado en un laboratorio. Esto no es ningún secreto, es un secreto a voces. Fue creado en un laboratorio, Dios lo permitió, no es que Dios lo quisiera. Al final de cuentas, muchas muertes, enfermedades, tristeza, separación, desolación. Todo esto Dios lo permitió para que en medio de este panorama el hombre se vuelva su mirada al cielo y diga, Dios, ayúdanos, ya me di cuenta que estaba sumergido en un temporalismo, en un ateísmo práctico. Y incluso hasta los mismos católicos que se dicen creyentes, que nos decimos creer en Dios y tener a Dios en el corazón, esta pandemia nos hizo volver a tomar las bases de nuestra fe, decía el Papa Benedicto XVI. Muchos bautizados, pero pocos evangelizados. En esta pandemia, esos muchos bautizados fueron un temblorcito que les dice, oye, despierta tu fe. Bien, pues miren, antes de pasar ya al tema de la fe, ¿cómo ve la fe todo esto? Contrario a la ausencia de fe, quiero cerrar con una frase del padre Jorge Loring, este tremendo jesuita muy bueno, sobre el ateísmo. Dice el padre Loring, no existen ateos por razones científicas, porque la ciencia no puede demostrar que Dios no existe. No lo puede demostrar. Su ateísmo hay que buscarlo por otros caminos, como el de la ignorancia o el odio, pero no por la ciencia. Es decir, el que se diga ateo no tiene argumentos para decirse que es ateo porque es un hombre científico. Porque la ciencia, por su sistema científico, comprobación, experimentación, el tema del empirismo, no puede enfocar a Dios ahí, ya que Dios no es materia. Por tanto, nunca podrá demostrar que Dios no existe, porque Dios es espíritu. Y la materia la ciencia se centra en la materia. Entonces, son ramas diferentes. Por eso,
el que se diga ateo no tiene argumentos para decir que es ateo por argumentos científicos. Son ramas diferentes. Entonces, con eso cerramos este bloque del ateísmo, de la increencia, y pasamos al otro lado de la moneda, al lado de la fe, al lado del teísmo, contrario al ateísmo. Como respuesta, ¿no? Como respuesta a esto, Dios sale al encuentro del hombre en medio de esta búsqueda de trascendencia. Dios sale al encuentro del hombre por la revelación y para darle sentido último al hombre, para que el hombre se dé cuenta por qué está aquí, para que después de cuestionarse quién soy, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, Dios sale al encuentro del hombre, y la fe es la respuesta libre del hombre a Dios que se ha revelado. A Dios que se revela. Bien, entonces, esto es la fe. Pero la fe tiene dimensiones, ¿no? Tiene dimensiones, cómo se vive, cómo se practica, cómo se celebra, cómo se crece en la fe, porque no es como que ya es un paquete ahí listo, ya. No, hay que crecer en fe. Entonces, vamos a ver esa parte ahora. ¿Qué es la fe? ¿Cómo crecer en ella? Pero antes, vamos a mandarle un saludo, Humberto, a todos los que nos están por ahí. Claro que sí, saludos a todos los que nos escriben. Está por ahí María Majas, Isela, manda saludos. Saludos a todos los que nos están acompañando, que están atentos al programa. Ayúdenos a compartir. Escríbanos desde dónde nos están acompañando para mandarles saludos. Si hay alguien que por ahí que conocemos, también contar alguna anécdota interesante respecto a esto de la fe. Algo que nos quieran compartir, por aquí vamos a estar muy atentos. Bien, pues el otro lado de la moneda, la fe. ¿Cuántas personas ateas han girado al lado de la fe y han dado ese salto? Por ejemplo, Edith Einstein, ¿no? Atea, profesora de filosofía, se convierte católica y muere mártir. De ateo a dar la vida por Cristo. Tremendo. Y así hay infinidad, ¿no?, de saltos. Pero buscaban la verdad, buscaban la verdad. Entonces, vamos a ver ese otro lado de la moneda. El sentido último de nuestra vida a la luz de la fe. Para ello, les invitamos, amigos, otra vez, a ver, vamos a desempolvar el catecismo. Ahí agárrenlo en su mesita, numeral 26. Y vamos a ver las dimensiones de la fe. Porque, ¿sí, Beto? Sí, iba a decir, vamos a darnos un clavado para nadar contra corriente. Exacto. El clavado. La piscina donde hay que nadar contra corriente, aquí está, en la doctrina católica que vamos a ir conociendo. Entonces, la corriente, justamente este ateísmo declarado y práctico. ¿Cómo nadar contra corriente? ¿Cómo argumentar? Porque hoy día, pues ya a los chavos esto se les enseña, ¿no? Que ya la fe es algo del pasado y que no sirve para nada. Esto es la última categoría que han dado a la fe. ¿Para qué me sirve la fe? Quiero darle una utilidad. ¿De qué me es útil? ¿Me da dinero? ¿Me da fama? ¿Para qué me sirve la fe? ¿Sí? Me recordaba lo que te decía de este documento de la iglesia. Al final de cuentas, toda esta búsqueda de un mejor futuro, de una mejor humanidad, era una búsqueda externa. Y este documento de la iglesia dice, la respuesta está en el corazón del hombre. Ahí en el corazón del hombre está el porqué un Dios, el porqué te creó. San Agustín te buscaba por fuera, te buscaba, belleza tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí. Tú estabas dentro de mí. La respuesta está en el corazón del hombre. Este mismo San Agustín, que vivía bueno, su madre, pues sí, creyente, Santa Mónica, ¿no? Creyente, de fe, una mujer de oración, que rezaba por la conversión de Agustín, y al final de cuentas se da esta conversión. Y después San Agustín, ya converso, ya con fe en el corazón, dice, bueno, cuántas enseñanzas de él, pero dice, la fe tiene un doble sentido. Fides qua y fides qui. Es decir, la fe como acto de fe. Yo creo, yo tengo fe. Pero también el otro sentido de la fe, dice San Agustín, la fe que se tiene que aprender. Es decir, tienes que educarte en la fe, tienes que darte tu clavado en la fe para educar, para alimentar, para fortalecer tu fe. Doble sentido de la fe. La fe como acto y la fe
como una enseñanza que se tiene que acrecentar. Bien, miren qué importante esta aclaración de Humberto en el corazón del hombre, que muchos cuando se habla de corazón equiparan a sentimentalismo. No, el sentimiento toma parte, pero nada que ver con el sentimentalismo, ¿no? Entonces, en el corazón, a las mamás, a las tías, a las abuelitas que tienen por ahí una persona que no cree, es importante llevarlos al corazón, al propio corazón. Ahí están las grandes interrogantes existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de la muerte? Ahí están en el corazón, que hoy día por el celular, por la pantalla, por el Face, por la publicación, por las historias, el hombre no razona, no piensa, no se cuestiona. Y de eso se trata. Esa es la corriente que hay que ir contra corriente. Piensa, reflexiona, razona, medita. ¿Qué hay en el corazón, en lo profundo de tu ser? Entonces, ese es el tema. Y el catecismo a eso nos invita. Entonces, vamos a ver las dimensiones de la fe, que es la otra cara de la moneda. Numeral 26, amigos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la iglesia tal como es confesada en el credo, confesada en el credo. ¿Dónde se confiesa la fe? Una fe íntegra, total, holística, en el credo. Ahí está la síntesis, el símbolo. Y ahí vamos a ver todo lo que implica, ¿no? Desde el principio, creó Dios, hasta el final, espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro, todo. Que padeció, que por nuestra causa fue crucificado, por mi causa, por mí, porque me ama, por eso hizo todo eso. Ahí viene el credo. Celebrada en la liturgia. ¿Dónde celebro la fe? ¿Dónde? ¿En qué cerro? ¿Agarrado de qué árbol? En la liturgia se celebra la fe. ¿Qué es la liturgia? Ya lo veremos. Qué belleza, ¿no? También. Hoy bastante polémica sobre el tema. Vamos a... vivida en la práctica de los mandamientos. Tengo fe, me exige una moral en los mandamientos que da Dios. Ojo, porque muchos dicen, eso te impone la iglesia. No, eso lo revela Dios, los 10 mandamientos, por tu bien. Por ejemplo, para ver una consecuencia del ateísmo práctico, ¿no? El presidente de Ecuador y algunos otros políticos de aquí de México, Margarita Zavala y otros, cuando viene el tema del aborto, hablando de los mandamientos, no matarás, quinto mandamiento, dicen ellos, no, miren, yo soy creyente, soy católico, pero respeto la ley como ciudadano. O sea, se hace una división. En mi casa, ahí en mi cuartito, en la cocina, ahí sí soy católico. En el ambiente público, ahí no. Ahí ya yo respeto la ley. Y si esa ley va contra los mandamientos de Dios, que mi fe me manda, yo arrodillo mi fe, yo ignoro mi fe no me interesa y yo respeto la ley. Aunque la ley diga vamos a matar inocentes, no me interesa. Yo arrodillo mi fe. Y soy católico, pero en mi cocina. Bueno, esto es una incongruencia. Esto es una incongruencia. Entonces ahí nos habla, la fe implica vivir los mandamientos de Dios. Y no podemos partirnos en dos. En mi cocina soy creyente y en la universidad, en la política, en el trabajo, ahí ya no soy. Ahí ya pues sigo la corriente. Si la corriente es atea, pues yo voy con la corriente. Pues hay que ir contra corriente. Vivir los mandamientos. Nos hará bien a nosotros y le hará bien al mundo. Otro aspecto. La oración, ¿no? La oración. La fe también se ora, se pide. San Pedro. No, perdón, otro pasaje bíblico se me fue. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Qué bonita oración. O sea, sí creemos, pero nos falta. Aumenta mi fe. Entonces, la fe se nos da en el bautismo a manera de semilla. Ahí está tu semillita. Toca a ti, papá, toca a ti, padrino, echarle agua, abono, que vaya creciendo y que sea un árbol frondoso, que tenga muchos nidos. Pero si la dejamos en semilla, como en el bautismo, pues esa fe, cuando el niño, el joven va creciendo,
y le van llegando los argumentos de la otra corriente, o le va llegando las dudas normales, esa fe de niño no le sirve ya. Esa fe infantil ya no le sirve. Por ejemplo, catecismo, de doctrina, de catequesis, sí, de primera comunión. No, hay que renovarla, ¿no? Por ejemplo, ahí en redes vi de que decía una persona no creyente, no, pues yo no soy como aquellos que todavía creen que las serpientes hablan. Está refiriéndose al libro del Génesis. Él creía que los católicos creemos que las serpientes hablan. Claro que no, es una forma en la que la Sagrada Escritura, de manera simbólica, representa al demonio. Pero las serpientes sabemos que no hablan, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Bueno, Qué cosa. Fíjate que volviendo a esto que nos dice el catecismo, ¿no? Los lugares donde podemos acrecentar la fe, ¿no? El credo, simplemente el credo. El credo, yo lo he reflexionado personalmente, no es una oración, es un acto de fe. O sea, nuestras oraciones, si te fijas, es, por ejemplo, la oración que nos enseñó Jesús, ¿no? El Padre Nuestro. Una oración va dirigida a alguien, es decir, le estás hablando a alguien. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así todas nuestras oraciones, a Jesús, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre. Estas son oraciones, ¿no? Van dirigidas a Él. El credo es un acto de fe. Más que una oración es tú estás manifestando tu fe, estás haciendo un acto de fe. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo creo en el Espíritu Santo. Estás manifestando tu fe dirigida a 3 personas divinas. 3 personas divinas. Y a final de este credo, el creo en la iglesia no significa voy a depositar mi fe en la iglesia. Significa que mi fe nació en la iglesia, que yo tengo este acto de fe parado y cimentado en la iglesia. Mi fe es posible gracias a que estoy en la iglesia. Eso significa el creo en la iglesia, que es una. Creo en la iglesia. Si estoy fuera de la iglesia, mi fe va perdiendo esa efervescencia. claro, recibimos la fe, ¿no? La fe se recibe y la fe se da. Nadie se da la fe solito, ¿no? Es un don de Dios, es una virtud teologal. Entonces, pues, ¿se acuerdan que estábamos viendo las causas del ateísmo en la primera parte del programa? Vamos a ver qué dice la fe de eso, por ejemplo, el mal en el mundo. ¿Qué dice la fe del mal en el mundo? ¿Cómo ve el mal? Cuando muchos quedaron horrorizados en la pandemia con las enfermedades y las muertes, que definitivamente es algo pues triste, doloroso. Nosotros hemos perdido amigos muy cercanos. Sin embargo, la fe te da un sentido último del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y hasta de la muerte. Entonces, ahí es donde cambian las dos cosmovisiones. La primera cosmovisión inmanentista, atea, en la muerte ve el fin de todo. La de la fe ve el inicio de todo. Donde unos ven que se acabó todo, otros ven que apenas va a empezar todo. Apenas va a empezar la fiesta, dicen en mi barrio. Otros en la enfermedad ven algo que no debe pasar. Algo que hay que evitar a toda costa. No, hay que evitarlo a toda costa. Y si me tienen que poner lo que me pongan, yo me lo pongo, pero no hay que evitar el sufrimiento. Hay que evitarlo. Pero tarde o temprano llegará. Somos seres limitados, corruptibles. Llegará tarde o temprano, enfermaremos. Con las 1000 dosis, tarde o temprano, tendrás que enfermar. Y asumir de cara a la enfermedad una relación al dolor. El ateo dice, no puedo con esto, me suicido. El creyente dice, tengo un redentor que no ha esquivado el dolor. No lo ha esquivado, lo ha asumido y le ha dado un nuevo sentido. Un sentido salvífico, un sentido de eternidad. Esta es la mirada de la fe, que es capaz de entrar en el dolor, asumirlo, vencerlo y darle trascendencia.
darle sentido. Ahí viene la encíclica para todos los enfermitos, los presos, los que están sufriendo, Salvifici Doloris, Juan Pablo II. ¿Qué hacer con el dolor? El ateísmo dice, suicídate, no hay sentido. La fe dice, asúmelo, únelo a Cristo, únelo. Me acuerdo, la Virgen en Fátima, hay muchos pecadores que van al infierno porque no hay quien ore y haga sacrificios por ellos. ¿Cómo? Acá estamos esquivando el dolor y la Virgen allá dice, venga, asúmanlo, háganlo, tengan una mirada de eternidad. Esto es temporal. Ábranse a la eternidad y van a ver que estos sufrimientos 30, 40, 20, 100 años son pasajeros. Después viene una gloria incomparable. Entonces, por un lado de la moneda, el ateísmo inmanente, la muerte, se acabó todo. La fe es el inicio de todo. El dolor, la enfermedad, que no me toque, no sé qué hacer con él, me suicido. La fe, ofrécelo, asúmelo, únelo al Cristo sufriente, le da sentido. Yo he conocido personas, Humberto, con cánceres, con unas cruces, unos dolores impresionantes, con una sonrisa en su cara. Fíjate que cuando el sufrimiento va a llegar, en algún momento. Tarde o temprano. La postura que asumas tú delante de esta realidad que es el sufrimiento, de eso depende también la utilidad del sufrimiento. Por ejemplo, Padre Pío decía, ¿cuándo se desperdicia el sufrimiento? Él por eso, su objetivo de haber fundado la Casa Alivio del Sufrimiento, el hospital, este hospital, era no solamente para atender y curar y sanar a las personas, era sobre todo para tener un banco de sufrimiento, un banco en el verdadero sentido y estricto de la palabra, es decir, una acumulación de sufrimiento, pero ofrecido, porque Padre Pío decía, el sufrimiento se desperdicia. Se desperdicia porque hay muchos méritos que se pueden, hay muchas cosas que se pueden comprar con el sufrimiento, la salvación de las almas. Decía también Padre Pío, pagar la bondad de la providencia, pagar la bondad de su misericordia. Todo esto podemos hacer sabiendo ofrecer el sufrimiento. No estamos casados con el sufrimiento, de decir, vamos a sufrir, seamos oferentes. No, significa que si Dios permite el sufrimiento, el dolor, la enfermedad en tu vida, que le des un sentido, que lo ofrezcas. Si ya lo estás padeciendo, si ya Dios lo permitió por alguna razón, ofrécelo. Ofrécelo. Y esa es la escuelita de Fátima a los 3 niños, ¿no? Ofrezcan sus sufrimientos por la salvación de las almas. Francisco Marto, uno de los niños de los 3 pastorcitos, qué impresionante, pasaba haciendo sacrificios. Su hermanita. Sí, o sea, la fe es capaz de vencer el dolor. La fe tiene una capacidad de hacer al hombre más fuerte que el dolor. Más fuerte, muchísimo más, lo trasciende. Sin fe no, el dolor, la tristeza, lo consume. Te estaciona, ¿no? Porque su visión es demasiado corta. La fe le abre fronteras. El mal, ya dijimos cómo lo ve el ateo. Es un argumento para decir Dios no existe. El creyente, San Agustín dirá, Dios puede saca bienes de las peores perversidades. O sea, en el plan, en los hilos de Dios, todo está medido. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. Esa es la certeza de la fe. El mal va a acontecer. ¿Por qué? Porque la fe te dice, existe la libertad humana, existe la acción demoníaca. Entonces te da otro contexto de lo mero temporal y material. Te abres a lo sobrenatural, a lo metamaterial, a lo metafísico, y encuentras la guerra entre el bien y el mal, el mundo espiritual. Repito, los ataques diabólicos hacia la humanidad, hacia la iglesia, nuestra libertad. Entonces, todas estas circunstancias, sí o sí, tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos con el mal, con la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Sin fe? ¿Con poca fe? ¿Con mucha fe? Entonces, esto es
esto es importante, crecer en fe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se crece en fe? ¿Dónde se celebra la fe? ¿Qué es la fe? ¿Unas oraciones? ¿Unas novenas? ¿Qué es la fe? ¿Cómo crezco en fe? Pues mira, antes de responder a esta pregunta y al mismo tiempo concluyendo, porque ya se nos fue. Nos quedan 3 minutos, el tiempo se apenas nos fue íbamos volando. Arrancando. Pues la iglesia es el corazón de la fe. O sea, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que lo envió a este mundo, los sacramentos de la iglesia son el medio ordinario de la gracia, de la fe, donde se puede acrecentar. Entonces, a modo de conclusión para nuestros amigos, los que nos escuchan y los que son creyentes y los que no, les invitamos a que conozcan, a que se acerquen a la iglesia. Los que no están bautizados, les invitamos a que asuman cuestionarse por qué están en este mundo. Y en Cristo hay una respuesta. Cristo quiere su salvación y la invitación a ser parte de una comunidad de fe creyente a través de los sacramentos. Y les invitamos a asumir los sacramentos. Sí, pues ya para cerrar, efectivamente, a todas esas personas que están buscando una respuesta, ¿no? Les invitamos a que ignoren el mal testimonio que hemos dado los creyentes y que sigan su corazón, lo que les dicta, esa sed de trascendencia, esa hambre de infinito, esas ganas de vivir eternamente. Búsquenlas. En Dios hay respuestas. Esas ganas de saber qué hacer con el dolor, con la muerte, con la enfermedad, con el mal en el mundo. La iglesia tiene respuestas que han pervivido por años, siglos, por decirlo así. Entonces, y a los que tenemos el don, el regalo inmenso de la fe, o sea, si tú me pones el tesoro que me pongas al lado, yo no te lo cambio por la fe. No te lo cambio, es el tesoro mayor que tenemos en nuestra vida. Es la puerta a la felicidad, que en concreto es Cristo, ¿no? Benedicto XVI dijo, la felicidad tiene un nombre y tiene un rostro, Jesús de Nazaret. Entonces, este es el sentido último de la vida. Tener a Cristo, sentirlo en ti, contigo, y ser capaz de vencer muchas cosas. ¿Sí? Pues bien, amigos, gracias por acompañarnos aquí a su programa Nadando Contracorriente. La próxima semana, con el favor de Dios, seguiremos con la secuencia de estos temas, seguiremos con la hilación para no perder el rumbo de lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas las respuestas las encontramos aquí en el catecismo, en la doctrina de la iglesia, y pues la hilación de los temas, ahí es donde los estamos encontrando. Gracias por acompañarnos, ayúdenos a compartir este programa entre sus conocidos, sus amigos, en redes sociales. Ayúdenos a darle like, Anhelo de Amor, para que nos conozcan qué es lo que estamos haciendo para mayor gloria de Dios. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga, hasta la próxima.